Bueno, buenas tardes. Damos 12 de abril 2022, siendo las 16 horas. Vamos a dar inicio a la clase de la Cátedra Penal 2B. En este caso me presento, bueno, ya me había presentado el doctor Álvaro, yo soy Facundo Maggio. En conjunto con Rosario conformamos el equipo de trabajo, el panel docente de esta cátedra, y en este caso lo que vamos a ver es la bolilla 3. Vamos a empezar a verla esta clase, continuamos la semana que viene, el día martes, porque el jueves es feriado. La bolilla 3 trata otros delitos dolosos contra la persona humana. Bueno, la modalidad que les propongo es que ustedes puedan ir acumulando sus dudas, sus preguntas por el chat, digo, para hacerlo más dinámico. Aparte ustedes pueden quizás animarse más. Lo que sí me interesa es que pregunten cuanto crean que cualquier duda que tengan es importante, no hay ninguna pregunta que tengan por sabida. Uno mismo, a veces las preguntas son muy importantes para enriquecer lo que es el trabajo, la exposición, y que puedan aprender bien lo que es la materia, ¿sí? Siguiendo los lineamientos abrazados por el doctor Albo. La idea es explicarle de una forma, desde un punto de vista del bien jurídico, ¿no? Lo que tiene que ver todos los tipos penales. En este caso, en esta bolilla tratamos una serie de delitos, como es inducción al suicidio, el aborto, homicidio y lesiones en riña, abuso de armas, tratamos el abandono de niños y de personas desválidas, tratamos un poquito la manipulación genética y las cuestiones básicas tratadas por el derecho penal internacional. Como ven, hay diferentes tipos penales. Ustedes venían viendo lo que tiene que ver con la bolilla 2, el tema relacionado al homicidio y lesiones dolosas, y en este caso van a tener de todo un poco, por así decirlo, con delitos que en lo general son figuras contra bienes jurídicos, pero de carácter individual, es decir, protección a la vida, a la integridad física de las personas, pero bueno, como vieron, tienen un poco de variedad, ¿no? Por eso también la denominación es otros delitos contra la persona humana. Independientemente hay un PowerPoint de fácil acceso para ustedes, que Rosario ya lo puso en conocimiento y lo subió. ¿A dónde se subió eso, Rosario? ¿A la página? Sí, en el aula virtual. En el aula virtual. Es que no me Sí. salía la palabra. Al aula virtual. Y también hay, como les decía, hay un código penal comentado, virtual, de acceso digital, que se llama, pueden acceder por Google, código penal comentado, pensamiento penal, y en la página de pensamiento penal, ahí están las diferentes figuras con trabajo de distintos autores, que ahí es de fácil acceso, y cualquier duda o al que le interese un poquito más algún tema, aunque no sea para la materia, para sacarse alguna duda, pueden ingresar de manera sencilla. Igual todo sirve, el material de la cátedra, como ustedes saben, es amplio. Si bien está el manual de Aman Sinager, cualquier cuestión que puedan consultar va a ser importante para los fines de lo que tiene que ver la materia. Lo que vamos a probar como metodología es en esta actividad ver los tipos penales, y la semana que viene, por ahí, si llegamos a terminar hoy, la semana que viene dejamos un poquito más de entrenamiento práctico de cada tipo penal. Ahora vamos a ir repasando un poquito con la presentación del PowerPoint. Le voy a pedir por favor a Rosario si podemos ir reproduciendo lo que es el PowerPoint como una especie de guía o orientación para ir trabajando los tipos penales en esta materia. Acá está la bolilla 3. Mientras que se abre, vamos a tratar de empezar viendo por orden un poquito lo que tiene que ver el contenido de cada uno. Todavía yo, Rosario, no se me abre a mí.
¿Vos ya lo estás viendo? Sí, Yo veo sí, yo ya lo el- veo. ¿Vos? no, yo estoy viendo el previo a verlo, es decir, está la serie de archivos a mano, Sí. pero no está abierto todavía. Espera. Sí, no hay problema. Ahí veo que lo estás por seleccionar, estás tratando de abrirlo, y lo que no pudimos es ver, o al menos Ahí, yo, no, tampoco. A ver, te voy a pasar otro formato, porque ese es dale. presentación con diapositivas. Sí, puede ser eso. Ahora pasé otro archivo por WhatsApp, lo puedes grabar y después ver si lo descargamos. Igual no te preocupes, porque también es cualquier cosa, vamos repasándolo. Bueno, mientras vos vas probando, no te preocupes. En la primer filmina de esta bolilla tenemos bueno, la descripción de lo que es la bolilla 3 y lo que dice una guía de apoyo donde está el link al código penal comentado. ¿Mm? En las primeras de las filminas, a ver, ahí lo estás probando ponerlo ahora, Rosario. Sí, ahora estoy por entrar. Sí, sí. Esperamos 2 segunditos, así se orientan. Porque yo veía, a ver, ahí está. Perfecto, veo la primera filmina, Ahí, podemos pasar a la que sigue. Sí, perfecto. Guía de apoyo sobre los tipos penales y está el link pensamiento penal al código comentado. Bueno, en primer lugar, tenemos lo que es la instigación o ayuda al suicidio. El artículo 83 del Código Penal prevé lo que es la represión con una pena específica de 1 a 4 años al que instigare a otro al suicidio o le ayudare a cometerlo eh, le ayudara a cometerlo siempre y cuando el suicidio se hubiese tentado o consumado. Tenemos diferentes partes de esta norma penal. En primer lugar, este primer punto de esta bolilla prevé un bien jurídico protegido, es la vida humana de la persona, de una persona, y que prevé dos figuras específicas. El que instigue a otro a cometer un suicidio, como recuerden, el suicidio en sí mismo a la persona que suicida no está penado, sino al que lo ayude, al que lo instigue, o el que lo ayude. La instigación, ahí está como ayuda, es el despliegue de una conducta que forma la voluntad suicida. Ahí dice participación moral. ¿Qué quiero decir? Instigación es generar en el otro la voluntad de querer cometer el suicidio. Es decir, una persona que no lo tiene, yo llevo a cabo una conducta con la cual creo una voluntad que no existía antes en la otra persona para que esa persona se suicide. Pero, por supuesto, en este caso también tiene que la otra persona o haber intentado llevar a cabo el suicidio o, por supuesto, que se lleve a cabo el suicidio y que muera la persona. La ayuda es diferente, por eso digo instigación es como una especie de participación moral, es generar en el otro la voluntad de él. En el otro es la ayuda, es decir, generar algún tipo de participación en ese hecho, como puede ser tratar de dar alguna ayuda particular, etcétera, pero la voluntad la tiene el otro, es decir, no es que el otro eh, no tenga la voluntad suicida, sino que ya la tiene, pero yo lo ayudo a realizarlo. Esto también está penado y siempre, en los dos casos, sea en el caso de instigación o en el caso de ayuda, siempre el requisito para que esta conducta sea típica es que el suicidio debe haberse intentado o consumado. Como vemos ahí la fotito, si bien es simplemente a los fines de imaginar o de imprimir un concepto, lo cierto es que vamos a ver una persona, distintas personas que o le dicen cosas, otro directamente que le pone un animalito para que
como de susto pueda suicidarse. La realidad es que ejemplos hay muchos, esa imagen simplemente es de referencia. Lo cierto es que una instigación es, por ejemplo, lo digo con mis palabras, es decir, una persona que está pasando un mal momento, pero no pensando en el suicidio, decirle que, bueno, en realidad es una solución para su vida, en definitiva, mire las personas que optan por suicidarse, puede ser una buena solución. Esa es una instigación del punto de vista subjetivo para generar el otro, decir, bueno, sí, la verdad empieza a generarse la voluntad de suicidarse. Y por el otro, darle las circunstancias o alguna ayuda específica para que se lleve a cabo el suicidio. Bueno, esto es bastante sencillo la explicación y es lo que requerimos en la cátedra, una forma sencilla de explicación de este tipo penal, recordando que el suicidio no es incriminado a quien lo realiza, sino al que lo ayuda. Y la diferencia o la cuestión que tenemos que tener previsto en el tema de la eutanasia es una previsión donde uno, en una situación determinada, se pide autorización o ayuda específica para llegar a la muerte cuando hay, por ejemplo, un problema de salud. Es una acción positiva de colaborar para llegar a la muerte, pero respetando la voluntad, ¿no?, de la persona que está sufriendo un mal. En este caso, esa ayuda, si no hay una legislación específica, estaría prohibida por ley. Es decir, una ayuda a una persona lleva a cabo o adelante su propia muerte. Lo que está previsto en la ley 26742 es la muerte digna. En algunas situaciones, llegar a cabo la muerte no tiene que ver con la ayuda de alguien, sino con poder decidir que no haya una ayuda específica para alargar la vida. Es decir, dejar que las causas naturales actúen en el cuerpo de una persona para producir las consecuencias determinadas. Es decir, una persona puede optar por no tener ayuda médica para, por ejemplo, prolongar la vida. Es decir, la libertad de una persona de llevar a cabo tratamientos. Es decir, uno puede tener quizás una enfermedad terminal, puede tratarla, o con un libre consentimiento, o en algún momento de la vida un libre consentimiento, de decir, si yo estoy en tal situación, no es que me ayuden a morir, sino que no quiero, lo digo de una forma sencilla, porque tiene algunos de mayor detalle, no quiero llevar a cabo tratamientos para prolongar en forma agónica mi vida. Por supuesto que hay situaciones más complicadas, por ejemplo, cuando una persona no llegó a manifestar libremente su voluntad de cómo llevar a cabo esa situación de sobrevida, porque en algunos casos se puede prestar el consentimiento en forma concreta y en otros, de repente, una situación de salud lo deja uno en un estado de inconsciencia, en el cual es difícil expresar lo que es el consentimiento por el tema de la muerte digna. Bueno, lo importante es tener en cuenta que este tema de la eutanasia tiene varias discusiones y que en principio, de no estar bien legislado, se podría quedar en las previsiones de lo que es ayuda al suicidio. Pero, por supuesto, requiere una legislación específica para evitar cualquier controversia sobre el tipo, y la ley 26742, que ya le voy a decir el nombre específico de la misma, es una ley de los derechos del paciente en relación con dice, estableció los derechos del paciente en relación con los profesionales y institutos de salud. Y dice en el artículo 1, el paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos con o sin expresión de causa, como así también a revocar posteriormente su manifestación de voluntad. Y dicen, entre otras cosas, en el artículo 5, entiéndese por consentimiento informado la declaración de voluntad suficiente efectuada por el paciente o por sus representantes legales, en su caso, emitido luego de recibir por parte del profesional interviniente información clara, precisa y adecuada respecto a su estado de salud,
el procedimiento propuesto, los beneficios esperados del procedimiento, los riesgos, la especificación de los procedimientos, etc. En definitiva, bueno, estas son las situaciones específicas que prevé todo esto que tiene que ver la eutanasia. Podemos continuar, Rosarito. Como les digo, cualquier duda lo van anotando, lo van dejando en el chat, después vamos a ver todo seguido para no ir cortando la clase. Vamos a la próxima diapositiva, que tiene que ver con el aborto. Este tema del aborto, como ustedes saben, tuvo una modificación o un tratamiento específico de lo que se denominó ley del aborto, la ley 27610, que modificó sustancialmente lo que es la ley argentina con respecto a este tema. La ley 27610 prevé la interrupción voluntaria y legal de embarazo. Pero siguiendo el orden del Código Penal, vamos a tener en cuenta que el artículo 85 del Código Penal, 2 segundos, el artículo 85 del Código Penal prevé el que causare un aborto será reprimido con prisión de 3 a 10 años si obrare sin consentimiento, 2 segundos, si obrare sin consentimiento de la persona gestante. Esta pena podrá elevarse de hasta 15 años si el hecho fuere seguido de la muerte de una persona. Este primer punto podemos decir claramente que prevé esta situación de aborto sin consentimiento de una persona, es decir, cuando se lo realiza sin que se haya autorizado, es decir, se pasa por encima la voluntad de la víctima, en este caso de la víctima, se toma en cuenta tanto a la madre como al feto, y en caso de que se provoque el aborto, y si ese procedimiento médico lleva a la muerte de la persona gestante, la pena se agrava aún más. Como dice ahí, de una forma sencilla, pero como ustedes saben, trajo mucho debate, el aborto es un procedimiento para interrumpir el embarazo con utilización de medicinas o cirugías específicas por médicos autorizados por ley para su realización. El segundo párrafo del artículo 85 prevé específicamente lo que es la prisión de 3 meses a 1 año si se obrare con consentimiento de la persona gestante luego de la semana 14. Este es el 85, segundo párrafo. Luego de la semana 14 de gestación y siempre que no medianen los supuestos previstos en el artículo 86 que ahora vamos a ver. Es decir, acá habla ya de un consentimiento de la gestante, diferente al primer párrafo, una pena disminuida, bastante disminuida, de 3 meses o de 1 año, para la situación que va desde los 14 meses hasta el nacimiento de la persona no nacida, digamos, del feto. En ese tiempo, esta va a ser la pena para quien lleve a cabo el procedimiento después de los 14, de la semana 14 de gestación. Como pueden ver, este artículo 85, para que se acuerden, es las personas que intervienen en los procedimientos, o bien sin consentimiento de la víctima, con penas graves, más graves si muere sin consentimiento por ese procedimiento, y con prisión de 3 meses, 1 año, si hay consentimiento, pero después de la semana 14. Ya después vamos a volver con el tema y acuérdense, después vamos a tener una cuestión práctica el martes que viene. Podemos poner una nueva filmina, por favor, Rosario, si me equivoco, Rocío me ayuda en tribunales, Rosario, y le digo Ro a las dos, así que si me equivoco, no se enoje, porque las dos me ayudan mucho.
El artículo 85 bis, también modificado por la ley 27.610, establece la pena para quien, este es un delito especial, para el funcionario público, como ven, de 3 meses a 1 año, que dilatare injustificadamente, obstaculizara o niegue, en contravención con la normativa vigente, a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados, es decir, en los casos de aborto no punible. Ya vamos a ver con detalle cuáles son, pero esos funcionarios públicos de la autoridad o establecimiento profesional, efector o personal de salud, son aquellos los que están dirigidos esta norma para en el caso de que cuando esté obligado a hacerlo, cuando esté autorizado, no lo haga o lo demore. Entonces, esos son los casos donde se prevé una pena de la misma naturaleza que la pena de los que causan el aborto con consentimiento de la gestante después de la semana 14. Esto es de 3 meses a 1 año. Recuerden eso. O bien lo demoren injustificadamente, o lo obstaculicen, o lo nieguen. Son 3 casos, en los casos legalmente autorizados, ¿no? Por supuesto. Vamos a la próxima filmina. Entonces ese es el artículo 85 bis. Nos vamos acercando a uno de, justamente, el artículo 86, que establece específicamente lo que es la prevención de cuando un aborto no es punible. Y dice, no es delito de aborto realizado con consentimiento de la persona gestante hasta la semana 14, inclusive del proceso gestacional. Es decir, previo a esa semana 14, donde decimos que es penado con consentimiento de 3 meses a 1 año, previo no es delito el aborto realizado con consentimiento de la persona en esa etapa. Fuera del plazo establecido en el párrafo anterior, no será punible tampoco el aborto practicado con consentimiento de la persona gestante, si no estamos en los casos de que es sin consentimiento, en diferentes casos, que esos algunos ya estaban previstos en la legislación anterior. El punto 1, tenemos embarazo producto de violación. En este caso se debe garantizar la práctica con requerimiento y declaración jurada de la persona gestante ante el profesional. Es decir, la situación de violación, esa situación para a los fines de llevar a cabo la práctica, debe llevarse a cabo con requerimiento y declaración jurada de la persona gestante. Porque claro, ustedes imagínense, si se requiere el legislador, ahí está la inteligencia del legislador, si se requiere que haya una persona condenada por el delito de violación, muy difícilmente sea en un tiempo previo a lo que es el tiempo de embarazo. Por eso, la previsión de que es suficiente el requerimiento y la declaración jurada de la persona gestante ante el profesional, ante él o la profesional o personal de salud interviniente. Y en caso de niñas menores de 13 años, la declaración jurada no será requerida. Esto tiene inteligencia también, aunque el artículo 119 del Código Penal prevé la falta de consentimiento en el caso de un acto sexual para las menores de 13 años. Es decir, esto es lo que guarda armonía con otras normas del Código Penal. Como diciendo, en estos casos se puede tener por presumida la violación y no hace falta ninguna declaración al respecto. Ahora bien, volvemos a decir que fuera del plazo establecido en el anterior, es decir, puede ser incluso después de la semana 14, tampoco será punible el aborto si estuviera en riesgo la vida o la salud integral de la persona gestante. Esta es una situación que generó mucho debate en el sentido de ver qué era lo que se entendía. No hay ninguna discusión
una cuestión que estaba prevista antes de esta nueva redacción del Código Penal, que tiene que ver con riesgo en la vida de la persona gestante, sí ha traído debate lo que es la salud integral de la persona gestante. En ese sentido, el decreto 1421 del Código Penal fue observado por la salud integral de la persona gestante por decreto presidencial. Es decir, que yo eso se lo voy a pasar. Perdón, un segundito. Dos segundos. Segundos. Bueno, hubo una observación referida a que en realidad la salud ya podía comprender lo que es la integralidad de, bueno, esa palabra de salud integral podría resultar algo redundante, por lo que podría quedar simplemente como la salud de la persona gestante. Pero eso trajo mucho debate porque, por supuesto, habría que ver la extensión y, bueno, tranquilamente esta cuestión puede ser, en cada caso concreto, bueno, debidamente analizada. En este caso, simplemente tengan presente que la cuestión de la salud, que como una cuestión de aborto no punible, es una cuestión que fue muy debatida al momento de al momento de la sanción de la ley. Entonces, tenemos que no es punible en el caso de hasta la semana 14 con consentimiento de la víctima, tampoco producto de una violación, tampoco en caso de riesgo a la vida o salud integral de la persona gestante, con las complicaciones que puede tener el término. Y lo que sí lo voy a decir simplemente como antecedente, porque antes nosotros lo digamos con mayor intensidad porque no estaba hecha la reforma, es el fallo FAL, que el fallo FAL yo creo que ya, fue un antecedente muy importante que terminó, a mi criterio, derivando en lo que es la sanción de esta ley, que eran las cuestiones relativas a la revisión, ¿no? de los casos donde, relativos a la punibilidad del aborto. Yo creo que es un caso muy importante, lo podremos ver quizá en la clase que viene, pero, como le digo, tenía mucha importancia porque se hablaba de la aplicación del caso FAL cuando no estaba previsto por el legislador la revisión de este caso, es decir, se lo tomaba como un antecedente de la Corte y no de la ley para ver la extensión, ¿no?, de un presupuesto, en el caso por ahí particular de violación, los presupuestos y las exigencias para dar por conocido que el embarazo era producto de una violación. Pero sobre eso podemos volver en la clase práctica, pero fue un antecedente muy importante para llevar a cabo una revisión de toda esta temática. Podemos seguir, por favor, con la... Bueno, acá veo una pregunta, ya que, porque, ¿qué pasaría si pasa de la semana 14 en caso de una mujer violada que no puede dar su consentimiento? Bueno, en realidad, podemos volver a la anterior, Rosario, perdóname. La anterior Filmina, nosotros decíamos que no era punible con consentimiento hasta la semana 14. Fuera del plazo establecido en el párrafo anterior, es decir, pudiendo ser después, no será producto del embarazo con consentimiento
el embarazo fuera el producto de una violación. Es decir, es un presupuesto especial. Ahora, lo que sí hay que ver, muchas veces hay una situación particular donde, ¿qué pasa con los avances de esos embarazos? Hay o complicaciones para realizar el aborto o mayores complicaciones también para la salud de la madre de llevarlo a cabo. Pero bueno, es una cuestión de la ciencia médica que escapa, ¿no?, a cuestiones genéricas, pero la realidad es que la propia ley, la que prevería una excepción a lo que es después de la semana 14. Pero lo que sí, se prevé que para mayores de 13 años, aún producto de violación, tiene que haber consentimiento de la persona gestante. Adelante, por favor, Rosario. Bueno, luego de este artículo, que por supuesto es bastante, y hay una clase práctica, ¿no?, Rosario, respecto de lo que es el aborto, el jueves próximo. Así que esa cuestión relativa al aborto van a poder verla bien en esa clase particular. Porque, por supuesto, es uno de los aspectos más novedosos que hemos tenido a partir de esta sanción de la norma, que es enero del 2021, es decir, poquito más de un año nomás de implementación de esta ley, que había traído numerosos problemas a la práctica judicial y discusiones jurisprudenciales. Por lo tanto, hemos reservado una clase especial para el tratamiento de esa cuestión. El artículo 87, yo puse el término de aborto culposo, es decir, se lo puede tomar como aborto preterintencional, es una pena de 6 meses a 3 años él o la que con violencia causa un aborto sin haber tenido el propósito de causarlo, si el estado del embarazo de la persona gestante fuera notorio o le constara. Es decir, por ejemplo, cualquier acto de violencia contra una persona gestante que sin el ánimo de provocar ese aborto lo genera por violencia, va a ser pasible de esta sanción. Por eso es un aborto culposo o preterintencional, en el sentido de que la finalidad no es realizar el aborto, sino otra violencia, y que producto de esa, sin quererlo, se lleve a cabo el aborto. Bueno, el artículo 88 prevé la pena también específicamente de qué pasa de los hechos. Nosotros antes habíamos dicho la pena de la persona que realiza un aborto, ¿no?, en los primeros artículos, y ahora tenemos la pena a la persona gestante que lleve a cabo un aborto, causando el mismo o consintiendo que otro lo causare, siendo luego de la semana 14. Y ahí está lo que me hacían la pregunta, que podrá eximirse la pena, aún después de la semana 14, cuando las circunstancias hicieran excusable la conducta. La tentativa de la persona gestante, la tentativa del aborto en estas situaciones, no es punible. También cuestiones tratadas por la ley 27.610. Yo les sigo aconsejando, cualquier duda que tengan lo van anotando en el chat, aunque sea como una ayuda a memoria, y después lo podemos ir viendo. Pero vamos avanzando a lo largo de esta bolilla que tiene diferentes tipos penales que, bueno, van variando bastante entre uno y otro. Continuamos, por favor, Rosario. Ahora vamos a ver otro tipo penal distinto. Pasamos del tema del aborto al homicidio o lesiones en riña. Este es un tipo muy particular, no es tan común en la práctica judicial, tampoco es en la práctica judicial penal, lo que es el tema del aborto, y es el homicidio de lesiones en riña. Prevé 2 resultados, el título lo prevé, homicidio de lesiones. Y el artículo 95 dice lo siguiente: cuando en riña o agresión en que tomaren parte más de 2 personas, resultare la muerte o lesiones de las determinadas en los artículos 90 y 91 del Código Penal, ustedes recuerden, lesiones graves o gravísimas, eso es el 90-91, y sin que constare quiénes la causaron, se tendrá por autores a todos los que ejercieron violencia sobre la persona del ofendido,
y se aplicará reclusión de prisión de 2 a 6 años en caso de muerte y de 1 a 4 en caso de lesión. Tenemos muchas particularidades. Por un lado tenemos dentro de la misma norma 2 bienes jurídicos protegidos. En el tema del homicidio, la vida humana, y las lesiones en riña, la integridad física. ¿Qué entendemos por existencia de riña? Una pelea o agresión entre más, la pelea es entre 2 o más personas, pero en este caso lo que prevé el artículo 95 es más de 2 personas. Lo que digo, la riña, la definición es 2 o más personas, pero en el Código Penal es más de 2 personas, provocando un resultado, lesión o muerte, de la que no pueda conocerse quién produjo el resultado. Después, Rosario, haceme acordar que para evitar confusiones, acá lo vamos a cambiar, porque puse la definición de pelea, pero para que no se confundan es agresión entre más de 2 personas. De la que no pueda conocerse quién se hace el resultado. Tenemos una pelea entre más de 2 personas y lesiones o homicidio que no se puede determinar quién fue. De las que llevaron a cabo la violencia, no se puede determinar quién fue. En la riña hay un acontecimiento de varios contra uno u otros que se defienden. La diferencia con el artículo 80, inciso 6, que se acuerden es el concurso premeditado de 2 o más personas, es el homicidio agravado por el concurso de 2 o más personas. En definitiva, se trata de un concurso. La diferencia de pena entre tipos de lesiones, ya lo aclaro. Lo que quiero decir con esto es lo siguiente. Hay una situación particular. Lo que se reprime acá es el dolo o la actitud de violencia y no la intención de provocar la muerte. Por eso hablo de concurso de más personas. Si hay concurso de más personas para causar la muerte, eventualmente todos serán coautores de homicidio. Pero si el fin de las personas es generar violencia o participar de una riña, pero sin el fin específico de provocar la muerte, pero se provoca sin poder determinar quiénes son los autores, será homicidio en riña. Lo cierto es que en este caso se ha previsto o se ha discutido la posibilidad de este tipo penal que pareciera un poco residual, porque algunos dicen, bueno, como no podés saber quién fue, el Código Penal reprime a los que ejercen violencia, aunando a todos el mismo tipo de pena y siendo más leve. No. Lo que dice el Código Penal o la Corte ha establecido la legalidad de la norma, de esta constitucionalidad, diciendo que en realidad lo que se reprocha es un delito preterintencional, donde las personas ejercen violencia y el fin no es querido. Y en ese sentido es que es indeterminado quien ejerció la violencia para causar la muerte, y el fin no es causar la muerte, sino provocar violencia. Y eso es lo que se reprime de las personas que las ejercen, de ese número de personas que la ejercen contra uno u otros. Por supuesto que la pena, como les dije, en el caso de lesiones, va a ser de 1 a 4 años en caso de lesiones graves o gravísimas, y de 4 a 120 días de prisión si las lesiones fueran leves. Cambia la pena, digamos, es más disminuida la pena en las lesiones leves en riña que las lesiones graves o gravísimas en riña, ¿sí? Y por supuesto el homicidio en riña es más grave que las lesiones graves en riña, de 2 a 6 años, pero mucho menor a lo que prevé, por supuesto, el caso donde concurren un determinado conjunto de personas con la intención de causar la muerte y se dividen las tareas. En ese caso, por supuesto, estamos en el 80, inciso 6, que pena a quien causare la muerte con el concurso premeditado de 2 o más personas. Hay una diferencia en la finalidad
y una diferencia en lo que reprime este tipo penal de homicidio en lesiones en riña. Por supuesto, siempre que pase un resultado muerte, o la mayoría de las veces, y sea producto de una pelea o una cuestión tumultuosa entre personas, por ejemplo, los defensores siempre van a tratar de caracterizar la conducta de sus defendidos en homicidio en riña para poder evitar una pena mayor, como puede ser el homicidio agravado. Bueno, son las características más específicas de este tipo penal. Podemos continuar, Rosario. Estamos ya en lo que es el punto 4 de esta bolilla, que es el abuso de armas. Como ven, es bastante variado esta bolilla, porque ustedes venían con homicidio, homicidio agravado, lesiones dolosas. Bueno, acá pasamos de instigación al suicidio, aborto, a homicidio y lesiones en riña, y ahora abuso de armas. El abuso de armas pena de 1 a 3 años. Recuerden que la cantidad de pena no importa que la sepan para los parciales. Lo importante es que a veces por ahí sepan que es más grave, es más pena el homicidio en riña que las lesiones en riña, es menos grave la pena en lesiones leves en riña que lesiones graves en riña, pero no hace falta que se acuerden para nada lo que es específicamente los montos de la pena. Lo mismo el aborto. El aborto, cuál es la pena de la persona gestante luego de la semana 14 sin autorización legal, o de la persona que practica el aborto en determinadas circunstancias, o con o sin consentimiento, que sin consentimiento es mucho más grave que con consentimiento de la víctima luego de la semana 14. Bien, el abuso de armas es un hecho que reprime al que dispare un arma de fuego contra una persona sin herirla. Esta pena se aplicará sin herirla, es el primer párrafo. La pena se aplicará aunque se causara herida a que corresponda pena menor, siempre que el hecho no importe un delito más grave. Será reprimida con prisión de 15 días a 6 meses la agresión con toda arma, aunque no se causara herida. Acá tenemos dos conductas reprimidas: el disparo de arma de fuego y la agresión con arma de fuego. En el disparo de arma de fuego vemos que cuando no hay herida, y cuando no hay herida y no tiene una pena mayor por otro tipo penal. ¿Mm? Por ejemplo, lo que es el robo agravado con lesiones por el uso de arma de fuego, por ejemplo. Pero con que recuerden estas cuestiones es importante. Están dos conductas: disparo de arma de fuego sin herirla o hiriéndola, siempre que no sea un delito más grave, y la agresión con arma, que prevé un delito, un delito menor. Y esta agresión con toda arma, lo que es la agresión, no provee que sea solo arma de fuego, sino también puede ser otro tipo de arma. El bien jurídico protegido, en este caso, es la integridad física de las personas. Es un tipo penal que no solo protege la producción de resultados, como es cuando hay alguna herida, sino también la creación de peligros concretos. Es decir, estar disparando un arma contra una persona sin herirla, no hay un resultado concreto, pero el peligro concreto en sí es el que está penado previsto por la norma. Un peligro concreto. Por supuesto, recuerden, si el disparo está orientado a causar la muerte, va a haber en todo caso un tipo penal de tentativa de homicidio. ¿Mm? Hay que ver la situación particular donde ese disparo no está orientado a causar la muerte, pero sí está reprimido por esta figura específica. Podemos continuar, Rosario. Después le digo, la semana que viene vamos a repasar con pequeños ejemplos para poder fijar lo que es los conceptos de cada figura y que les resulte más sencillo. Si bien el doctor Albo señalaba que no se puede explicar con ejemplos, lo cierto es que los ejemplos sirven para fijar lo que es mucho la parte teórica, ¿sí? Más que ejemplos, cuestiones prácticas que pueden darse, o mismo ustedes pueden ver en la tele, en los noticieros, y poder verificar qué tipo de normas penales se están tratando.
aparte, como abogados, todos le van a preguntar como si supiéramos todo, decir qué es esto, qué no lo otro, por qué no va preso, porque es un delito menor, porque es un delito mayor. Bueno, el abuso de armas tiene una estructura típica muy, muy particular, como le dije, ya partiendo de la base que prevé un riesgo también de peligro concreto y no de resultado, pero vamos desglosándolo un poquito. ¿Qué entendemos por arma? Arma es todo elemento capaz de poder ofensivo del agresor, de aumentar el poder ofensivo del agresor. El arma puede ser propia, la que está destinada específicamente o creada para el ataque, o impropia. Si las que están sin destinadas al ataque o defensa son usadas para el mismo fin. ¿Cómo es un arma propia? Es, por ejemplo, un cuchillo de combate, un arma de fuego, están destinadas para causar un daño. Y impropia es un arma que es utilizada para causar un daño, pero no es creada en sí misma. Puede ser un cuchillo de cocina, puede ser un pedazo de vidrio con punta, una lanza para pescar y que es usada para atacar a una persona, por así decirlo. No está hecho para ese fin, pero es utilizada con ese fin. Ahora bien, armas de fuego particularmente son aquellas, ahí tenemos el concepto de arma general, y armas propias y armas impropias. Dentro de las armas propias tenemos las armas de fuego. Las armas de fuego están previstas por la Ley Nacional de Armas, que dice que es aquella que utiliza la energía de los gases producidos para la deflagración de pólvoras para lanzar un proyectil a distancia. Bueno, ese es el término, y hay un decreto 375 que establece cuáles son y cómo son los tipos de armas, un decreto nacional. Tenemos entendido lo que es el arma. Ahora bien, la primera parte habíamos dicho que tenemos un disparo, la primera conducta, una persona sin herirla y aunque cause herida, no integre un tipo más grave. Es un delito doloso de ímpetu, no de lesión o de muerte. Es lo que les estaba diciendo, no tiene un fin dirigido a lesionar o a matar, porque si no será tentativa de otro delito. Y bueno, el punto 3, perdón, me quedó igual, esto después lo corregimos, Rosarito. Y el delito se consuma con el propio disparo. La agresión, en realidad, el delito de peligro, el propio disparo de una persona sin herirla, no admite tentativa, se consuma con el simple disparo. Diferente la agresión, cuando uno va a pegarle a alguien con un arma en la mano, o el arma use como elemento de golpe, sí admite tentativa, porque puede ser parado por terceros previo a realizar el golpe. La discusión especial de este tipo de abuso de armas va a tener que ver, como cualquier tipo de peligro, si hay o no peligro concreto al bien jurídico. En su momento lo habrán visto, o si no, o si no, lo repito, los delitos de resultado generalmente tienen mayor facilidad de verificar lo que es el principio de afectación al bien jurídico. Si uno dispara a otro para causarle la muerte y el otro muere, es verificable cuál es la protección del bien jurídico vida. Ahora, el poner en riesgo es quizás más dificultoso de establecer cuál es el peligro concreto. Yo disparé y en ningún momento puse en peligro la integridad de las personas, la seguridad de las personas. Bueno, como toda esa discusión está en el Código Penal, son discutidas como figuras de peligro. Lo mismo tiene la discusión del Código Penal, que se ve más adelante, que va a ser lo que es la tenencia de arma de fuego, la simple tenencia. Es una discusión, incluso, ustedes escucharon en Estados Unidos, que la gente quiere tener arma de fuego, que se lo autorice, etcétera, etcétera. O mayor facilidad para tener arma de fuego. Un problema que, por suerte, aquí por el momento, en general, no tenemos, no hay un reclamo de que todos podamos ser portadores de armas. Podemos continuar, por favor. Siguiendo con esta bolilla, vamos a ver lo que tiene que ver un delito particular, que es el abandono de personas. El artículo 106 establece que el que pusiera en peligro la vida o la salud de otro, vida o salud de otro, sea colocándolo en situación de desamparo,
sea abandonando a su suerte a una persona incapaz de valerse y a la que deba mantener o cuidar, o a la que el mismo autor haya incapacitado, será reprimido con pena de 2 a 6 años de prisión. La primera conducta prevista en este código, porque continúa, tiene otro párrafo, pero vamos por partes, es la de poner en peligro o la vida o la salud de una persona, colocándola a ella en una situación de desamparo o abandonando a su suerte a una persona incapaz a la que deba cuidar o que uno mismo la haya incapacitado. ¿Mm? Es decir, tenemos la primera exigencia, ponerla en peligro la vida o la salud de otra persona, y después 3 exigencias. O colocándola en situación de desamparo, o abandonando a su suerte a una persona incapaz de valerse y a la que deba mantener o cuidar, o a la que el mismo autor haya incapacitado. Es decir, yo no solo estoy en presencia de una persona incapaz, sino que yo la incapacité y la dejo abandonada a su suerte. Bueno, ahí también tengo una relación, un compromiso especial donde la norma prevé una sanción a mi conducta de dejarla en desamparo o abandonándola a la suerte a esa misma persona. La pena va a ser más grave si a partir de ese abandono resultare un grave daño a la salud en el cuerpo o la salud de la víctima. Y más grave aún si resultara en la muerte. Nuevamente volvemos a un aspecto objetivo y subjetivo. La acción o el objetivo que está reprimido en esta conducta es dejar a la persona abandonada o en desamparo, no con la intención directa de generar algún daño en la salud o la muerte, sino que ese abandono la lleva a la salud o a la muerte. Si no, vamos a estar en otros tipos penales, ¿sí? Entonces, por eso lo que se va grabando es acá, a raíz de determinados resultados, pero lo que está penado es dejar a esa persona desamparada o abandonada a la suerte, ¿sí? De ahí a que el legislador prevé que si eso lleva a determinadas consecuencias va a tener diferentes previsiones de pena cada vez más graves, incluso de provocar la muerte. Pues si no, les repito, acá dice, si ocurriera la muerte, la pena será de 5 a 15 años de prisión. Pero si yo quisiera la muerte, es decir, si yo hago eso para que muera, ya estaré en una figura de homicidio y no de abandono de personas, ¿sí? Bueno, en este caso es el abandono de personas. El artículo 7 dice que el máximo y el mínimo de la pena establecida en el artículo anterior, cada una de las penas, va a ser aumentado en 1/3 cuando el delito cometido fuera de los padres contra sus hijos y por estos contra aquellos o por el cónyuge. Es decir, hay una situación particular de agravamiento de pena por la relación de parentesco entre padres contra hijos y por estos contra aquellos o por el cónyuge. Por supuesto, la situación del deber o cuidar, que figura en la norma, debe surgir de una ley o un contrato, o como les digo, de una situación previa donde la persona haya incapacitado a esta persona y que a partir de ahí tiene el deber de cuidar. Como les dije antes, el dolo está dirigido a la creación de la situación riesgosa, abandonando o separando. Pero si el dolo ya es directamente más allá del abandono, se va a desplazar la figura a otro tipo penal más grave, como puede ser el tema del homicidio. De nuevo, la ley prevé los agravantes como resultados no queridos por el autor. Podemos continuar. El artículo 108, específicamente, habla de que ya sin poner el desamparo, sino un delito omisivo es el que encuentra a una persona perdida o desamparada o menor de 10 años, o una persona herida o inválida o amenazado de cualquier peligro, será penado quien omita prestarle auxilio, cuando pudiera hacerlo sin riesgo personal o no diera aviso inmediatamente a la autoridad. Esto es específicamente más que el abandono, es encontrarse una persona y no prestarle auxilio. En el otro hay un medio comisivo, es dejarlo abandonado. En este caso es encontrarlo y no prestarle auxilio. El sujeto comisivo puede ser cualquiera sin deber previo ni generador del hecho. Antes decíamos que teníamos una situación donde estaba una obligación
prevista en ley o contrato, o una situación de incapacidad generada por el autor del delito. Acá no, es encontrarnos una persona menor de 10 años, una persona herida o inválida, independientemente de la relación se genera al encuentro de esa persona. Ahora bien, siempre y cuando va a ser penada la omisión de auxilio, cuando ese auxilio no genere un riesgo personal. En este caso, el delito, el artículo 108, se desvalora la conducta del deber de actuar. Por eso estamos ante un delito de omisión, en este caso del artículo 108, y específicamente está relacionado, como dice la bolilla, cuestiones de abandono de menores y personas desválidas. En este caso específicamente el 108 habla de esa situación cuando uno se encuentra con alguno de ellos. Este artículo, no se olviden, tiene la característica esta de la omisión de auxilio, es decir, el dejar de hacer algo que para la ley corresponde hacer. ¿Sí? Ahora podemos continuar. Bueno, la manipulación genética es una cuestión que en general no ahondamos mucho, tiene una previsión específica que en la bolilla, pero de a poquito las cuestiones las cuestiones científicas van avanzando sobre cuestiones de genética y otras cuestiones que el legislador está de a poquito empezando a prever en distintos tipos penales. Por ejemplo, acá tenemos los delitos contra la fauna silvestre, los recursos genéticos y organismos genéticamente modificados. Bueno, en realidad, lo que es la previsión, el Código Penal por el momento no prevé una cuestión específica vinculada con la cuestión genética, pero está siendo tratado en distintos puntos de vista como el patrimonio genético o delitos contra la fauna silvestre. ¿Sí? Con que sepan eso es suficiente, no es una pregunta que se vaya a avanzar. Ustedes se acuerdan, por ejemplo, las cuestiones genéticas, tienen que ver con la clonación o con el uso de células humanas. Es una cuestión que la ciencia va avanzando y evidentemente el legislador está previendo su tratamiento en diferentes debates parlamentarios para verificar la protección de ese tipo de hechos vinculados con la manipulación genética. Básicamente, lo que les quiero dar una idea general, la genética en sí mismo es un estudio específico donde se analiza transmisión o trabajo sobre genes, ¿no? Entonces, esa manipulación genética a veces puede invadir el círculo de la esfera de la intimidad o de la persona, que de a poco, debido a su manipulación, debe preverse cierta regulación en todas las ramas del derecho. Bueno, esto recién está avanzando, todavía no hay una previsión específica en el Código Penal sobre la materia, ¿sí? Pero es evidente que se va a tener que seguir trabajando sobre ello. Bueno, este punto no es realmente materia de pregunta en examen, más allá de que requiere, va a ir avanzando, por supuesto, una legislación específica. Podemos continuar, Rosario. Bueno, ahora vamos a ir a otro punto de la bolilla que es sí es muy importante, que tiene que ver con, perdóname, a ver, ¿se está compartiendo la pantalla, Rosario? Sí, ¿por qué? No, pues no sé qué toqué. Ahí está. No, pues yo había tocado algo y no la veía. A ver, 2 segunditos. Voy a prender el aire. El derecho penal internacional y el derecho penal humanitario, está la última parte de la bolilla, pero requiere bastante importante y voy a tratar de explicarla de la mejor forma posible. El derecho penal internacional es el sector, como dice acá en la filmina, es el sector del ordenamiento internacional cuya función es proteger de los bienes vitales que constituyen el orden jurídico internacional, aquellos que son más importantes frente a las formas de agresión más graves. Es decir, el derecho penal internacional establece una serie de bienes jurídicos internacionales protegidos
que el Estado, los estados en su conjunto optan por regularizar o regular de forma conjunta de manera universal. Generalmente el derecho penal internacional se acude a él cuando se considera insuficiente otras formas de reacción jurídica para protección de bienes jurídicos. En nuestro país se recurrió, podemos avanzar, al derecho penal internacional para poder verificar lo que fue en su momento, en su momento histórico y más oscuro de nuestro país, la represión de conductas contra población civil, donde quizás las normas a nivel nacional no preveían específicamente la represión de determinadas conductas, o había algunas normas que la delimitaban, como tiene que ver causales de prescripción, y se acudió al derecho penal internacional para evaluar la clase de delitos que se querían investigar, específicamente a partir de la década, los hechos de la década del 70. Podemos continuar, Rosario. Por eso, en nuestro país, como en pocos países, se ha avanzado mucho en la materia y sobre todo a partir del año 2003 en adelante, tuvo mucha incidencia y se realizaron juicios de interés desde el punto de vista del derecho penal internacional. Existen bienes jurídicos de carácter internacional, cuáles son la existencia de grupos humanos, el interés de la existencia de grupos humanos, la paz internacional, la vida humana en general, la salud individual, pero viéndola desde un punto de vista universal, porque estos bienes son indispensables para la existencia de un sistema social en su conjunto. Los estados han coincidido, básicamente y en términos generales, en que estos bienes son internacionalmente reconocidos como bienes jurídicos supranacionales, de carácter internacional, y que el derecho penal internacional se ha preocupado en protegerlos desde este fuero, que es justamente el fuero penal. ¿Podemos continuar, Rosario? Existen así los crímenes de lesa humanidad a rasgos generales, son aquellos crímenes que amenazan determinados valores jurídicos internacionales como la paz de la comunidad internacional, independientemente de ello, atentan contra la vida, y a diferencia de otros tipos o de otros sistemas penales, para la paz internacional se requiere la cooperación de todos los estados. Podemos continuar. Tiene características comunes el derecho penal internacional. Por ejemplo, sobre esos crímenes de carácter internacional se ha establecido a grandes rasgos que son inadmisibles, es decir, imperdonables, por decirlo de una manera, requieren la responsabilidad individual de personas para verificar la represión de estos crímenes de lesa humanidad. En definitiva, independientemente de que atrás de todos crímenes hay organizaciones estatales, lo cierto es que hay personas específicas a los cuales se debe responsabilizar por esos crímenes. Ámbito temporal, en este tipo de delitos se establece la retroactividad de la ley penal, aunque en general lo que podría especificar aquí es que más que la retroactividad se establece que los crímenes de lesa humanidad existen, aunque no estén escritos, desde el inicio mismo de la humanidad. Es decir, más que retroactivo, es decir, la ley lo que haría es prever que esos delitos han existido siempre y el rechazo de la comunidad internacional se dio desde siempre. O sea, más que retroactividad es decir que siempre han existido esos crímenes contra la humanidad. Y como en el ámbito espacial hay jurisdicción universal, es decir, en general,
podría cualquier Estado, en caso de que el Estado donde se denuncien los crímenes de lesa humanidad no sean perseguidos por ese mismo Estado, podrían ser perseguidos por otros Estados o tribunales internacionales conformados para la represión de ese tipo penales. Como vimos hace poco, bueno, no hace tampoco, pero los crímenes se han perseguido, crímenes de lesa humanidad se han juzgado en la ex Yugoslavia, en Ruanda, y crímenes de lesa humanidad nosotros tenemos la particularidad en nuestro país de que fueron juzgados por tribunales de este propio país, si bien también hubo juzgamiento de otros países sobre hechos aquí sucedidos, lo cierto es que nuestro país ha ejercido la jurisdicción, por lo tanto, no fue necesario que otros países se aboquen al juzgamiento de estos hechos. Y esto ocurrió hace poco, es decir, a partir del 2000 en adelante se llevaron a cabo estos juicios. ¿Sí? Entonces, tiene una particularidad, porque estos juicios se desarrollaron después de, aproximadamente desde que se empezaron a juzgar, a partir de 25 años o un poco más, algunos juicios. En otros juicios donde fueron juzgados crímenes de lesa humanidad, como puede ser en Alemania, etcétera, sí algunos, o los tribunales de Nuremberg, etcétera, fueron juzgados más próximos en el tiempo. En este caso, fueron juzgados por mucho tiempo después porque habían ciertas leyes, o había ciertas situaciones, o leyes de amnistía, o leyes o indultos, etcétera, que llevaron a cabo la postergación del juzgamiento de este tipo de delitos, hasta que determinada jurisprudencia en nuestro país entendió que debían juzgarse, que no eran amnistiables, había que anular cualquier tipo de amnistía, indulto o ley que se oponga al juzgamiento de este tipo de delitos. Por supuesto, lo estoy haciendo muy resumido, pero así fue básicamente lo que fue el tratamiento de esta materia en nuestro país, que no ha ocurrido en otros países, o bien porque no tuvieron problemas, o bien porque no hubo juzgamiento y se entiende que hubo impunidad sobre los hechos ocurridos. Es decir, incluso en Latinoamérica hubo diferentes soluciones, tanto en Chile, Uruguay, Brasil, etcétera, fueron diferentes las soluciones que plantearon los tribunales ante este tipo de crímenes. Podemos continuar, por favor. Una de las factores que van a escuchar por ahí como delitos específicos contenidos por el ámbito penal internacional es el delito de genocidio. El delito de genocidio es un delito que en carácter internacional son conductas que son cometidas con la intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional, a un grupo racial, étnico o religioso. Una de las discusiones que se estableció aquí es que no fue incluido lo que es el término político, ¿sí? Como grupo de destrucción total o parcial. Pero, bueno, desde otro punto de vista puede involucrarse a esa circunstancia como grupo nacional, etc. Lo relevante no es el móvil, sino el contenido subjetivo del injusto. Es un delito de intención. Las características son las siguientes. Se perfecciona cualquiera de las conductas cuando cualquiera de las conductas se consuma respecto de un miembro del grupo. Digamos, puede haber delito de genocidio sin necesidad de que se destruya totalmente, sino la intención misma de generar la destrucción del grupo. Es decir, cuando ya se empiece a avanzar sobre personas que integran el grupo, se está perfeccionando el delito de genocidio. Claramente esa muerte debe formar parte de un plan dirigido al exterminio del grupo, porque si de casualidad, digamos, se mata a determinadas personas por pertenecer a un grupo, pero no es la intención, podremos estar ante diferentes tipos penales, pero no ante la figura del genocidio. Delito de consumación anticipada se consuma antes de la lesión de bien jurídico, se lo ataca apenas empieza, o sea, con la sola intención, por eso, de generar un delito de genocidio, ya el delito se encuentra consumado, con solo comenzar la acción destinada a ese fin.
cada uno de los actos consumados constituye un medio para la consecución del fin. Por ejemplo, fíjense a grandes rasgos, este tipo de delitos muchas veces se conforma con planes estatales, es decir, se puede conformar determinadas órdenes, puede haber leyes de facto, leyes de personas que asumen el poder no constitucionalmente, y dan órdenes o organizaciones dirigidas a llevar a cabo este genocidio. Bueno, estas son acciones de consumación, medios para llevar a cabo ese fin, en donde se pone en acción no solo el derecho interno para tratar de reprimir esa conducta, que el derecho interno puede estar totalmente vulnerado, puede no haber derecho, puede estar suprimido el Poder Judicial, cooptado por la fuerza que está en ese país, sino que ya se puede poner en marcha el contexto de la actuación de los estados que conforman parte de la comunidad internacional. Este es el caso que pueden estar escuchando cuando escuchan las cuestiones del conflicto de Rusia y Ucrania. En definitiva, tiene vigencia porque cuando ustedes escuchan la intervención o no de la ONU, las reuniones del Consejo de la Seguridad de las Naciones Unidas, establecen la posibilidad de que están en presencia de qué. Si es un acto de guerra, si es un acto de genocidio, si está dirigido a destruir algún grupo nacional, etcétera, porque a partir de ahí es donde puede operar toda una serie de intervención jurisdiccional internacional, y a partir de ahí la legitimidad de la intervención de otros países para la represión de ese tipo de delitos que afectan al universo entero. Es decir, lamentablemente hoy por hoy, esta situación del derecho penal internacional tiene plena vigencia. Lo han visto también en la guerra de Oriente, en determinadas, de Oriente Medio, es decir, las cuestiones de cuando era el tema de la invasión a Irak, etcétera, etcétera, y donde se denunciaban delitos de lesa humanidad. Ustedes lo van a escuchar mucho en este tipo de conflictos internacionales. Podemos avanzar. Genocidio es uno de esos tipos penales de tipo internacional. El Estatuto de Roma establece lo que es el tipo del crimen de lesa humanidad como un delito específico. Teníamos el genocidio y el crimen contra la humanidad. Se entiende por crimen de lesa humanidad a cualquiera de los actos siguientes que se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra población civil y con conocimiento de dicho ataque. Acá ya no tenemos la exigencia de lo que es el genocidio, es decir, no puede no ser contra un grupo étnico, racial, religioso, nacional, sino contra población civil. El ataque, dice, debe entenderse como una conducta que implique la comisión múltiple de actos contra una población civil de conformidad con una política de Estado, una organización capaz de cometer ese ataque o promover esa política. Tiene que ser un ataque generalizado o sistemático, es decir, que haya un número importante de víctimas, masivo, llevado a cabo colectivamente, hechos cometidos a gran escala. Lo sistemático se refiere a la existencia de una práctica o patrón que implica una organización. La referencia que hace el estatuto al carácter de civil, porque es un ataque contra la población civil, está vinculada a la necesidad de proteger a la población de los abusos del Estado. Podrían ser civiles como militares las víctimas. Por ahí determinados grupos militares pueden ser los que sean perseguidos por una operación estatal. Y el ataque realizado de conformidad con una política de Estado requiere la existencia de una práctica sistemática y generalizada suficiente para demostrar esa política constitutiva del terrorismo de Estado, que es lo que se juzgó acá en Argentina. Es decir, es como un carácter más genérico el delito de lesa humanidad que el genocidio, pero no quita patrones particulares. Una política de Estado sistemática y organizada contra determinada población civil y un ataque de carácter masivo. Esas particularidades también las puede tener el delito de genocidio como una organización, pero con determinadas características seguidas contra determinada parte de esa población civil. Aquí es un aspecto más genérico, pero también es conocido y aceptado como crímenes de lesa humanidad, o de simple humanidad, o crímenes contra la humanidad. Y así son entendidos en carácter de derecho penal internacional. Podemos continuar, Rosario. Bien, hay diferentes formas de ejercer este tipo de ataque. Puede ser como asesinatos, de exterminio,
que significa asesinato en masa, esclavitud, ejercer derechos de propiedad sobre determinadas poblaciones, deportación o traslado forzoso, es decir, no falta generar homicidio o algo, sino tratarlos o sacarlos del país en virtud de determinada ataque contra la población civil, privarlos de la libertad ilegítimamente, tortura, generar la tortura es causación de dolores o sufrimientos físicos. No importa la calidad del sujeto activo, puede ser un sujeto paraestatal. Lo cierto es que es un ataque organizado y estas son diferentes formas de llevar a cabo la modalidad de comisión. Cuando digo que puede ser agente paraestatal, es que el Estado o esa organización que toma el poder puede usar otras personas para llevar a cabo el ataque, pero está organizado por el propio Estado, ¿sí? No es un requisito específico la calidad de las personas que lo lleven a cabo, pues puede llevar a cabo por mercenarios, etcétera, que contrate el Estado para llevar a cabo su plan. Bueno, y estas son diferentes formas de llevar a cabo este tipo de delitos atroces y que la verdad que son lo peor de lo peor dentro de lo que es el derecho penal en carácter internacional. Podemos continuar, Rosario. Bueno, está la violación. Otros tipos de hechos que se dan en este tipo de casos son la violación y otros delitos sexuales, es decir, la cosificación de las personas en virtud de su pertenencia a determinados sectores de la población civil. Podés pasar, estos son con los ejemplos, con la consignación suficiente, persecución de un grupo fundado en quitarles derechos, desaparición forzada de personas, que es lo que sucedió en nuestro país, opresión sistemática de la apartheid y otros actos inhumanos. Bueno, esto no importa, son diferentes tipos de llevar a cabo este tipo de delitos. Como ven, es muy amplio para poder abarcar cualquier tipo de organización que atente contra estos bienes jurídicos internacionales. Teníamos el genocidio, teníamos los crímenes de lesa humanidad y tenemos los crímenes de guerra. Dentro de la guerra es una forma de llevar a cabo, bueno, está debidamente arreglada lo que es la cuestión de la guerra. Lo cierto es que dentro de la guerra puede haber crímenes de guerra, es decir, violación grave a la norma del derecho de guerra. Esto también son crímenes de lesa humanidad. Son crímenes cometidos en conflictos armados internos e internacionales. Hay ciertos convenios que tratan la cuestión de la guerra. Por ejemplo, en los convenios hay un tratamiento específico para los prisioneros de guerra, para las víctimas de la guerra, para los heridos y los enfermos en la fuerza de campaña, y la cuestión de las poblaciones civiles. Es decir, todas esas cuestiones de esa parte de la población en medio de una guerra tienen derechos y están convencionalmente protegidas. La vulneración sistemática de esos derechos, es decir, conlleva la existencia de crímenes de guerra que son crímenes de carácter internacional. Bueno, con eso, esto es suficiente que lo tengan presente. No la guerra en sí, sino los crímenes que se realizan fuera de las normas que regulan la guerra en el derecho internacional. Podemos pasar, Rosario. Bueno, esta cuestión se lo voy a decir lo más breve posible. ¿Cómo es la recepción en el derecho interno? Como verán, en Buenos Aires, en Argentina, pero sí, lo que quería decir es que se llevó a cabo un juzgamiento a los principales líderes o autoridades de lo que fue las Fuerzas Armadas en época del golpe de Estado, y fueron juzgados oportunamente las máximas autoridades en el año 1986. Luego se empezó a dar una serie de fallos donde se fue avanzando en la investigación de este tipo de delitos y donde se fueron tratando diferentes cuestiones. Podemos avanzar. Todos esos son fallos muy importantes que fueron recepcionando lo que es cuestiones propias del derecho penal internacional. Por ejemplo, en un fallo denominado Videla, habla de la desaparición forzada como cuestiones propias de la comisión de delitos de
de índole internacional. Y lo que dice específicamente es: el Estado, mediante uso de figuras penales existentes en la legislación, sanciona los hechos considerados como desaparición forzada. Lo contrario llevaría al absurdo de que el país, ante la ausencia de una figura legal concreta llamada desaparición forzada de personas en el orden interno, no incrimine las conductas descritas en una convención. Es decir, en su momento estaba la desaparición forzada de personas y en el Código Penal no estaba la desaparición forzada de personas. Lo hago así para explicarlo sencillo. Entonces, empiezan a decir los miembros de la Corte Suprema: no puede ser que por no estar legislada la desaparición forzada de personas, digamos que entonces no se pueden punir justo de derechos humanos, porque si no, también se puede dejar impune de delito de privación ilegítima de libertad, torturas y homicidio. La desaparición forzada implica violación múltiple y continua de varios derechos, todo ello debidamente protegido por nuestras leyes. Podés continuar, Rosario. Lo que estoy diciendo es cómo de repente empiezan a ver el derecho internacional y las convenciones como debían estar receptadas de una forma u otra por nuestra legislación. En el fallo de Arancibia Clavel, muy importante, dice: a tales delitos se los imputa como cometidos contra el derecho de gentes que la comunidad mundial se ha comprometido a erradicar, porque merecen la sanción y la reprobación de la conciencia universal al atentar contra los valores humanos fundamentales. Esta es una definición clara de bienes jurídicos de índole internacional y cómo eso debe ser recogido por el derecho interno y sancionar ese tipo de delitos de carácter aberrante. Podemos continuar. Esta es una serie de fallos que en los años, si bien lo podemos ver como muy conocido, lo cierto es que fueron en su momento fallos novedosos y que cambiaron la jurisprudencia en nuestro país. El fallo de derecho de René dice que el propósito de los crímenes contra la humanidad es proteger la característica propiamente humana de ser un animal político, es decir, de agruparse y formar organizaciones políticas necesarias para la vida social. La característica humana de vivir en grupo, la necesidad natural de vivir socialmente, tiene por consecuencia la exigencia de crear una organización política artificial que regule esa vida en común. La mera existencia de esa organización, sin embargo, implica una amenaza al menos abstracta al bienestar individual. Los crímenes de lesa humanidad representan la amenaza más grave. Se trata de casos en los que la política se ha vuelto cancerosa o perversa. El ser humano no puede vivir sin una organización política, pero la constitución de un orden institucional crea el riesgo y la amenaza permanente de que éste se vuelva contra el hombre. Los casos de crímenes de lesa humanidad son justamente la realización de la peor de esas amenazas, la de organización política atacando masivamente a quienes debía cobijar. Acá claramente Derecho René dice: no se puede aceptar que el Estado mismo, que tiene que proteger la libertad y la posibilidad de la asociación de las personas, la idea política y la agrupación, sea quienes terminan reprimiendo de la peor de las formas esa serie de libertades contra el ser humano. Por lo tanto, destaca lo que es la importancia de tener presente los crímenes de lesa humanidad y, en definitiva, lo que llevó a juzgarlos en nuestro país. Podemos continuar, Rosario. Otra causa, Maceo. La especial, siempre hablando de derecho de gentes como ese derecho de la comunidad internacional existente por la sola existencia del grupo de personas. La especial atención dada al derecho de gentes por la Constitución Nacional de 1853, derivada en este segmento del proyecto de Gorostiaga, no puede asimilarse una mera remisión a un sistema codificado de leyes con sus correspondientes sanciones, pues ello importaría trasladar ponderaciones y métodos de interpretación propios del derecho interno que son inaplicables a un sistema internacional de protección de derechos humanos, que por consiguiente, la consagración positiva del derecho de gentes en la Constitución Nacional permite considerar que existe un sistema de protección de derechos que resulta obligatorio e independiente del consentimiento expreso de las naciones que la vincula y que es conocido actualmente dentro de este proceso evolutivo como ius cogens. ¿Qué está diciendo aquí? Que no se puede prever que para este tipo de delitos tenga que haber una norma específica escrita, porque no va a quedar delegado esa posibilidad a las personas que ejercen, en este caso, la legislación en el Congreso de la Nación, sino que la propia Constitución los ha receptado como derecho de gentes y que así debe ser entendido. Es decir, esa cuestión de que el derecho penal, que porque no esté descripta la norma del Código Penal no sea aplicable, queda desvirtuada por el propio texto de la Constitución Nacional de 1853,
Esto lo terminó estableciendo en una serie de fallos la Corte Suprema de la Nación. Podemos continuar, Rosario, ya falta poco. Bueno, por supuesto, los tratados internacionales, el propio artículo 75, inciso 22, establece la jerarquía constitucional de todos los tipos de tratados internacionales que rigen en esta materia, bueno, los cuales los detallo, pero está dentro de todo la Declaración Humana de Derechos Humanos, la Convención Americana, la sanción del delito de genocidio, eliminación de la Convención contra la Tortura, la Convención, los pactos de derechos civiles y políticos, etcétera, que bueno, que conforman parte del bloque constitucional y que por lo tanto tienen directa aplicación en el régimen interno. ¿Seguimos? Bueno, hay una serie de tratados, además de las previsiones, está la Carta de las Naciones Unidas, la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio, la imprescriptibilidad de los GER, de la Ley 24.584, Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, el Estatuto de Roma de 1998, son diferentes leyes que se fueron aprobando y que tienen plena vigencia hoy en nuestro país. Rosario, otra, Filmina, no sé si queda alguna. Y en el proyecto de reforma del Código Penal, que todavía no está sancionado, está previsto específicamente dentro del cuerpo principal del Código Penal lo que son los delitos de lesa humanidad. Hablan de convención conforme al derecho internacional, el libro primero, Principios de aplicación de la ley penal, donde dice que la aplicación de este código se aplicará a los delitos, y dice en el punto de universal y otros cometidos en el extranjero y conforme al derecho internacional, es decir, ya empezamos a ver lo que es el derecho internacional en el código propio penal, además de, continuamos, Rosarito, además de las figuras que específicamente están previstas en el Código Penal, genocidio, desaparición forzada de personas y otros crímenes contra la humanidad en los artículos 64 y siguientes. En este caso no está vigente todavía el Código, pero les digo cómo está recepcionando, independientemente de su aplicación de los delitos en nuestra práctica judicial, como ya ha sucedido a partir del año 2000. Bueno, continuamos, esa es desaparición forzada de personas, todo en la reforma del Código Penal. Continuamos. Otra más. Y con esto, bien, terminamos lo que es la parte teórica, digamos, de la bolilla 3. Podemos sacar la Filmina si veo a los alumnos. Bueno, como verán, es muy variado esta bolilla. Recordamos, de la inducción al suicidio, aborto, la clase de aborto, sobre una clase práctica, homicidio y lesiones en riña, abuso de armas, abandono de menores, manipulación genética, que es una cuestión que solo tenga como referencia, y el derecho penal internacional, que tengan en cuenta los principios básicos. Lo que vamos a hacer ahora, la semana próxima, es, voy a llevar a cabo, voy a dejar unos pequeños casos o jurisprudencia, lo voy a subir previo a la clase, para que podamos debatir, charlar en la clase y puedan decirme todas las preguntas. Voy a hacer sobre casos prácticos o jurisprudencia específica sobre este tipo de delitos, ¿sí? Para que lo tengan presente y puedan refrescar bien lo que estuvimos hablando hoy. Como les digo, cualquier duda tienen lo que es la guía del Código Penal comentado, y también vía Rosario me pueden hacer todas las consultas que quieran sobre cualquier punto de lo expuesto. Esto es a modo referencial, lo que les hablé hoy. Es muy variado el tema, hay cuestiones que son bastante más intensas, el delito del aborto, el derecho penal internacional tiene mayores debates. El aborto lo van a tratar en una clase práctica especial, y los demás puntos lo veremos el martes que viene de una forma más práctica. Chicos, ¿tienen alguna duda o algo? Rosarito.
¿Algo que te haya llegado de alguna duda? Chicos, ¿alguna duda? ¿Alguna duda, aunque sea de la clase próxima o de Pueden habilitar material? micrófono, pueden preguntar. Directamente, lo que quieran. Vos, Rosarito. Bueno. Rosarito, entonces nosotros cómo continuaríamos el martes que viene en forma El virtual. martes que viene, sí, Ahí de hay forma un audio, virtual. no sé si se están conectando en forma virtual. Bueno, lo que quedamos entonces, bueno, salvo que haya alguna duda, es directamente te voy a pasar para hacer Ok, algunos casos o alguna jurisprudencia para poder conversar. Sí, estaría bueno que puedan participar. participar lo que quieran, porque si no después llega el examen y le hace preguntas a los profesores y bueno, y quedan en offside, por eso tienen toda la clase próxima para sin ningún tipo de inhibición preguntar todo lo que quieran, y si no quieren hacerlo en clase pueden hacerlo antes vía Rosario, yo ya traigo cualquier inquietud o profundizo el tema que quieren, pero digo, es importante después ya para el examen oral, bueno, tienen chances de preguntar con bastante tranquilidad todo lo que quieran, vía Rosario, vía WhatsApp, vía por el aula virtual, ¿sí? Bueno, Rosarito, yo, como no hicimos pausa, nada, podemos en este caso ir terminando. No hay preguntas. Listo. Bueno, Nos bueno, vemos, Facu, nos vemos gracias el a todos por la martes. paciencia. La próxima va a ser más dinámica, o por lo menos más de práctica, ¿sí? Los links de las páginas. Está todo en el aula virtual y el link está en la descripción del grupo. Está en el mensaje de bienvenida del grupo. Y lo de las prácticas, todo lo subo en los próximos días. Práctica. Lo bueno por ahí es que lo vayamos haciendo acá o vean sus opiniones. ¿Sí? Pero para el que lo quiera ver antes, lo voy a dar un tiempito antes. ¿Sí? Bueno, gracias a ustedes. Gracias por la paciencia. Espero que algo les haya quedado. Y estoy a su disposición. Gracias, Rosarito. Vos te Muchas dejo gracias, que te Facu. despidas. Nos vemos. Nos Buen fin vemos. de Hasta semana a luego. todos. Buen fin de semana. Muchas gracias.